Buenas noches, reciban un afectuoso saludo de su servidor Alberto Villegas. Bienvenidos a una nueva emisión en este canal del Pacificador Neutral. El día de hoy me gustaría poder hacer unos comentarios acerca de un aspecto muy importante que debemos tomar en las mediaciones. Como hemos estado comentando en varias cápsulas, para poder llegar a un acuerdo siempre en cualquier tipo de conflicto, sea en la materia civil, familiar, mercantil, punto. Tenemos que primero trabajar en el aspecto de la narrativa. Y en esa narrativa tenemos que nosotros escudriñar la situación de los elementos del conflicto. Punto. Dentro de este sentido tenemos que trabajar con el posicionamiento de las personas para poder descifrar en un sentido los intereses y las necesidades de las partes para poderlos llevar a una cuestión objetiva. Pero hace algunos días me tocó escuchar un comentario no muy acertado en el aspecto de las mediaciones de carácter mercantil de varios mediadores, en el sentido que hacían alusión que en las mediaciones mercantiles no era posible incluir el manejo de las emociones, porque con el criterio de una supuesta mediación harvariana, es más pronto llegar a un acuerdo para satisfacer el interés. Pero bueno, pueda que tengan cierto comentario y poder decir que se podían agendar varias mediaciones al mismo tiempo. Pero tengo que hacer aquí tengo que precisar dos puntos importantes. En primer lugar, es un error. Hace unos días en un concurso de mediación, el cual me tocó participar como coach en la Universidad de Monterrey, en la Facultad de Derecho de esa institución, en algunas de las observaciones a un equipo que participó le toca el simulacro de un proceso de mediación. Al tener ese simulacro de mediación mercantil, hablaban de un aspecto de una deuda y de una relación de amistad que tenían entre ambos, entre acreedor y deudor. Aparte de una relación política, vamos a decir de familiares políticos. Y en este aspecto, los muchachos no habían llevado a cabo una validación de emociones. Habían desarrollado todo muy bien, pero no atendieron a validar la emoción en el parafraseo y en la comunicación no violenta. Al decir, bueno, yo siento que usted se ve preocupado por esto. Y de alguna otra manera, esa observación implicaba que hasta cierta forma el mediado no se sintiera escuchado. Si en ese aspecto no podemos lograr que el mediado se sienta escuchado, estaríamos rompiendo uno de los objetivos dentro de los principios de la mediación, que es la imparcialidad. Punto. En el sentido de que se necesita que esa persona se sienta validada de la emoción que tenga, y al sentirse esa emoción validada ya se crea esa empatía entre el mediador y el deudor o el mediado. Para esto, en ese puente de comunicación, también se puede lograr que la otra persona pueda entender conforme a esa empatía lo que está pasando. Y eso de validar las emociones en materia mercantil, punto, implica igualmente trabajar sobre otro principio importante dentro de los contratos o dentro de la mediación, que se habla del hacer recíprocas concesiones, en donde pueda entender tanto el acreedor como el deudor las circunstancias en donde están y puedan empezar a construir un acuerdo en donde se puedan localizar esas recíprocas concesiones, que es lo principalmente que se persigue en el aspecto del proceso de mediación, y más si aplicamos el contrato mercantil de transacción o el mercado de transacción, el modelo de transacción. Por eso ahí tenemos que tener sumo cuidado, aunque a veces nos toquen instituciones financieras, hay que recalcar muchas veces las emociones del deudor, como igualmente podemos tocar las emociones de aquel representante legal que pueda ir entendiendo las circunstancias personales. Debemos de entender que la mediación mercantil no implica hacer una acción de cobranza, como ese malentendido, sino implica hacer una situación de un trabajo en donde acreedor y deudor puedan, en este aspecto,
obtener un beneficio para ambos, en donde pueda ser ganar-ganar. Por otro lado, no debemos de caer en crear en este aspecto una fábrica de escritorio público en donde se hace el convenio y de alguna de otra manera se estén fabricando acuerdos en donde no podamos nosotros localizar esas recíprocas concesiones. Por eso es muy importante al momento de poder redactar un convenio. Dentro de los requisitos que se pide es igualmente establecer el conflicto. En el conflicto se estarían ya encerrando todas las emociones, todos los antecedentes del conflicto, cómo fue, cómo se desarrolló, claro, respetando la confidencialidad, para poder en dado caso pasar al objeto del contrato o el convenio de mediación, contrato de transacción, en el sentido de poder establecer ya los alcances y límites de ese convenio, como muchas veces he comentado. Bueno, no me queda más que agradecerles el tiempo que le han brindado a la presente cápsula y sigo estando a sus órdenes.